Muy buenas tardes a todos y a todas. Como cada semana, nuevamente con nuestras actividades académicas, les saludamos desde el Hospital de Tarapoto, de la Oficina de Capacitación y Telesalud de nuestro hospital. En esta oportunidad, acompañada de la psicóloga Pamela Flores Aguirre, quien hoy nos va a tratar un tema muy interesante sobre los primeros auxilios psicológicos durante el estado de emergencia sanitaria. Realmente un tema muy interesante, un tema que pues hoy está muy en boga para poder seguir todavía fortaleciéndonos sobre estos temas. Bien, bienvenida psicóloga a nuestra semana y gracias por estar con nosotros también compartiendo su conocimiento, su experiencia en cuanto a estos tipos de temas. Muy bien. A usted más bien agradecer, licenciada Sarita, y a la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación por la oportunidad más bien que nos dan a nosotros como profesionales para poder nosotros transmitir nuestros conocimientos y de esta manera pues seguir fortaleciendo lo que son a nuestra población con algunas habilidades técnicas que podemos transmitir durante las capacitaciones, ¿no? Agradecer de paso también a las personas que se están conectando. Yo sé que van a salir muy fortalecidos con este tema, que les va a servir de mucho en este proceso de la pandemia que es el COVID, que a nivel mundial, bueno, todos lo estamos padeciendo, ¿no? Tanto profesionales de salud y diferentes instituciones, ¿no? Entonces, antes de poder abordar lo que es en sí el tema de primeros auxilios psicológicos en tiempos de pandemia, sí es muy importante hacer algunas diferenciaciones sobre la crisis, emergencia, acompañamiento psicosocial y primeros auxilios psicológicos, ¿no? En cuestión de la emergencia, ¿no? Bien sabemos que es un alto riesgo, ¿no? De poder perder lo que es la vida, por la cual se necesita lo que es una intervención inmediata, ¿no? En cuestión de una crisis, ¿no? Es una alteración, ¿no? Y una desorganización que afecta lo que es el estado emocional, ¿no? Que es producto de una situación inesperada, ¿no? Que nos vemos como amenaza, ¿no? Y el otro acerca del acompañamiento psicosocial, su mismo nombre lo menciona, que es un proceso de acompañamiento, no tanto a la persona como a la familia o un grupo X que nosotros podamos de alguna u otra manera proteger, restablecer la integridad emocional de las personas. Y por último, lo que es los primeros auxilios psicológicos se encarga más que nada, es parte del acompañamiento psicosocial, pero se encarga en el cuidado de la salud mental durante lo que es la situación de una crisis. Entonces, haciendo estos tipos de diferenciaciones, nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice según la OMS. Si retrocedemos un ratito, por favor. Ajá, ¿qué nos dice la OMS dentro del año 2012, ¿no? Acerca de los primeros auxilios psicológicos? Nos menciona que es una respuesta de apoyo a otro ser humano que está sufriendo. Según para otro autor, ¿no? Terlonger, en el 2013 nos menciona que es un conjunto de aptitudes y competencias que permiten reducir la angustia durante una situación de emergencia, que esto afecta a un individuo o a un grupo, ¿no? Y que nos dice MINSA, en la actualidad nos menciona que primeros auxilios psicológicos es parte del acompañamiento psicosocial que brinda a una persona en un estado de crisis y permite potenciar lo que es en esta persona o grupo estrategias de afrontamiento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos esperar durante y después de esta pandemia? ¿No? Muchos de nosotros mayormente hemos estado, como se dice, latente sobre la situación que pasa a nivel mundial, por la cual los primeros días era de guardar lo que es la cuarentena durante 15 días, luego un mes, sí podemos, como se dice, ¿no? Vamos a poder soportar estar dentro de una cuarentena, encerrados en casa, sin poder salir. Pero a medida que se iban dando los aumentos de los casos, ¿sí? Por esta pandemia, entonces ya empezamos a prolongar lo que son los periodos de cuarentena por un mes, 2 meses, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar lo que es en nosotros? Por sí,
va a generar malestar emocional inmediato, ¿no? Vamos a tener lo que es un miedo al contagio. Vamos a más o menos este miedo o este proceso de temor, de ansiedad o de angustia que nosotros podamos tener, puede ser un periodo de entre de 1 a 3 meses más o menos que vamos a empezar a sentir estas sintomatologías, ¿no? Algunos sí lo van a poder superar de una manera de sus propios recursos, su propio afrontamiento, ¿no? Como otros van a necesitar lo que es ayuda de un especialista, ¿no? O un profesional. Y por ende, esta pandemia va a generar de 1 de cada 7 afectados, ¿sí? Podría generar lo que son secuelas emocionales a un largo plazo, ¿no? Aparte, también esto va a ser afectado lo que es en el estado físico, mental, emocional, social y afecta a todo grupo de edades, ¿no? Aún más también haciendo algunas personas con algunas enfermedades también. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es el objetivo de este tema a realizar? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con este tipo de capacitación? Es poder brindar alivio emocional inmediato, poder promover estrategias de afrontamiento y de solución, lo que es al problema. Por otro punto, es también el objetivo proporcionar lo que es la calma y la seguridad, tanto al paciente como también nosotros mismos como profesionales frente a este tema de la pandemia que nos está pasando. Y por último, prevenir algunas secuelas futuras, lo que son algunas patologías, ¿no? Mentales, o el poder complicar quizás más la salud si es que tenemos alguna enfermedad por de medio que son crónicos, ¿no? Eso es según el autor Figueroa en el 2017 que nos menciona. Ahora, para ello también es importante saber, ¿no? Tanto como en la familia, el propio paciente o nosotros mismos como profesionales, poder saber cuáles son algunas reacciones de manera general, tanto en la parte física como cognitivo, como social o emocional. Dentro de la parte física, algunas reacciones que es lo más natural que todo ser humano podemos tener ante una situación, bueno, de crisis, ¿no? Uno de ellos es la fatiga y cansancio, va a haber algunas alteraciones, lo que es del apetito, del sueño, va a haber lo que es una taquicardia, sobresalto, cualquier mínimo de bulla o algo, estamos un poco como latente a la expectativa de las cosas, dolores corporales o dolor de cabeza, ¿no? Va a haber lo que son algunas transpiraciones, tanto quizás de manera corporal o algunos temblores, ¿no? La salud, de alguna otra manera, se va a ver afectada, ¿sí? Va a haber un aumento de actividad o pasividad. En algunos a veces va a generar lo que son las náuseas, los vómitos o diarreas. Varía estas reacciones a nivel físico, las sintomatologías va a variar. No en todo se presenta todo estas sintomatologías, ¿no? Sino son muy variantes en eso, ¿no? Es dependiente. Ahora, en la parte cognitiva va a haber confusión y desorientación, va a haber como pesadillas muy recurrentes sobre el suceso que ha vivido la persona, ¿no? O que estamos viviendo actualmente. Va a haber una preocupación, ¿no? Nos vamos a desconcentrar de nuestras actividades, vamos a estar quizás más focalizados en lo que es el problema que estamos pasando, ¿sí? Y nos vamos a olvidar de nuestro entorno. Va a haber dificultad en las tomas de decisiones, no vamos a saber qué hacer. La disminución de la autoeficacia o la autovalía también van a ser afectados y por ende también puede presentarse algunos pensamientos destructivos, lo que son, bueno, los ideas suicidas, ¿no? Y eso también hay que tener mucho cuidado aún más si se manifiestan estos tipos de pensamientos. En las partes emocionales,
vamos a ver algunas sintomatologías en cuestiones de impulsividad, va a haber miedo, va a haber temor, va a haber irritabilidad, tristeza, ansiedad, hasta inclusive, bueno, el mutismo, el quedarse callado, no querer expresar lo que es lo que estamos sintiendo. Y en la parte social, pues nos vamos a aislar de nuestro entorno, ya sea de nuestra familia, de nuestras amistades, ¿no? Aún más con este tema de pandemia, pues no vamos a querer salir de casa por temor a ser contagiados, ¿no? Y por ende, esto también va a generar agresión en la persona, ¿no? Al verse tan irritable, va a querer lo que es de repente lastimar a alguno de los seres o amistades que le pueda rodear, ¿no? Por estar tanto tiempo quizás estar encerrados, ¿no? Eh, va a haber algún tipo de violencia, los casos de violencia de alguna otra manera también están involucrados acá, y la sobreprotección, quizás no, ¿para qué va a salir? Mejor me quedo en casa, me cuido yo, me cuido la familia, ¿no? De alguna otra manera tratamos de protegernos entre todos, ¿sí? Eso es de acuerdo a lo que nos manifiesta los en el 2020. Ahora, hay algunas preguntas básicas para lo que es brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Muchos nos dirán, pero ¿quiénes pueden necesitar los primeros auxilios psicológicos? Bueno, son todas las personas afectadas por una crisis, ¿sí? Son todas las personas afectadas lo que es por una crisis, ¿sí? Ahora, ¿quién brinda lo que son los primeros auxilios psicológicos? Algunos autores nos mencionan que solamente sería fundamental que el profesional lo realice, ¿no? Profesionales o la parte de los policías, los bomberos. Pero ¿qué nos menciona en cuestión de MINSA, ¿no? Nos dice que toda persona capacitada en este tema de primeros auxilios psicológicos. Toda persona capacitada es quien puede brindar estos tipos de auxilios psicológicos. ¿Cuándo se brinda los primeros auxilios psicológicos? Desde que yo tengo el contacto con la persona que está en una crisis, yo estoy de alguna otra manera haciendo uso lo que es el auxilio psicológico. Basta que yo ya tenga el contacto con la persona, estoy aplicando ya los primeros auxilios psicológicos. ¿Y dónde voy a hacer este auxilio psicológico? ¿Dónde lo voy a realizar? Pues nos recomienda lo que es en un lugar seguro, ¿sí? Esa es como de manera general. Ahora vamos a detallar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros más o menos podemos tener en cuenta que podemos hacer y qué no hacer, ¿no? Cuestión de qué debemos de hacer ante esta situación de que una persona esté pasando una crisis, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es hacer una escucha activa, ¿sí? Escuchar. ¿En qué sentido de escuchar? Prestar toda mi atención a lo que la persona me está manifestando, qué es lo que me quiere decir, ¿sí? Aparte, poder realizar lo que son preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué más? ¿Hay alguien que está a tu lado, ¿no? Con quien yo podría conversar, ¿sí? ¿Qué es lo que te estás necesitando en estos momentos? ¿Sí? Entonces, ¿qué más es lo que nosotros debemos realizar ante la aplicación, lo que es de primeros auxilios psicológicos? Es dejar permitir que la persona exprese lo que es sus emociones. Vamos también a hacer el reconocimiento y validar lo que son sus emociones. Entiendo, comprendo lo que usted podría estar sintiendo, ¿no? Vamos también a reconocer las capacidades de afrontamiento. ¿Qué capacidades tiene esta persona, ¿no? Para que pueda salir lo que es adelante, ¿no? Entonces vamos a proveer también información clara, sencilla y honesta. Vamos a también, esta persona capacitada también va a tratar de transmitir lo que es la calma, tratar también que hacer que esta persona entre en un estado de calma,
¿sí? Vamos a hacer también escuchar a la persona, cuáles son sus opiniones, qué es lo que ha pensado hacer, ¿no? Y ayudarle en su toma de decisiones. Por último, cuidar también los principios éticos. Si hay alguna cosa que me ha manifestado y nos pide, bueno, no manifestar a otros, pues tenemos que, como se dice, guardar el secreto, a excepción, bueno, que nosotros recién podamos romper estos principios éticos cuando quizás la persona corre en riesgo su vida, ¿no? Entonces, ¿qué no debemos hacer? Uno de ellos es no estar presionando al paciente o a la persona que hable. O quizás decirle, bueno, apúrate, ¿qué más me quieres decir? O hacer que él acelere lo que es en expresar sus emociones. Tampoco no debemos hacer lo que son preguntas del por qué te pasó, pero por qué no te has cuidado, ¿no? Como querer ahí medio como criticar o juzgar. ¿Qué también no debemos hacer? Son usar expresiones lo que, que invaliden lo que son sus emociones, ¿no? O realizar juicios, o usar terminologías técnicas, hablar de uno mismo y sus problemas, o dar falsas promesas, que ya va a pasar rápido, que no te preocupes, que ya hay cura, ¿no? Ante esta pandemia. O lo que son incluir preceptos de algunas creencias, ¿no? Que la persona aún no lo haya mencionado. Y por último, bueno, no quebrar lo que son los lineamientos éticos. Todo lo que el paciente o la persona me ha manifestado, pues no estar yendo de por acá o por allá manifestando, comentando lo que me ha dicho el paciente o cómo se siente, ¿no? Siguiente. Entonces, para ya nosotros poder ir, cómo aplicar realmente los primeros auxilios psicológicos, vamos a tener en cuenta los procedimientos fundamentales para poder brindar lo que es el PAP, ¿no? Uno de ellos es el observar, el otro es el escuchar y el siguiente es conectar. Entonces, ¿qué es el observar? Siguiente diapositiva. ¿En qué consiste el observar dentro de los procedimientos? Siguiente. En el observar nos permite, antes que nosotros podamos tener lo que es el contacto con el paciente ante una situación de crisis o que está viviendo lo que es ahora el problema de crisis, el observar nos va a permitir a nosotros reconocer la situación y priorizar la atención de las personas afectadas, ¿sí? Vamos a observar primero, ¿qué cosa? ¿Quiénes de las personas requieren atención especializada? ¿Sí? Esto va a permitir que nosotros podamos identificar qué personas están vulnerables, si es niño, es anciano, es alguna persona con alguna discapacidad. Todo eso me va a permitir al yo observar. ¿Qué más? Otro proceso más que tengo que hacer es qué necesidades son necesarias para este paciente. ¿Qué es lo que tengo que yo identificar o tener en cuenta? Ver si ahí tengo instituciones que puedan brindar servicios básicos, que son, bueno, las alimentaciones, el agua o ropa, o un lugar donde quizás yo podría llevar a la persona que pueda descansar como un refugio, ¿no? Y el otro es buscar instituciones que brinden seguridad en la zona de emergencia o ante el suceso que nosotros estamos pasando, ¿no? Lo que es ya sea al hospital, ¿no? A los médicos o la policía, o quizás ante esta pandemia se puede presentar lo que son casos de violencia, poder hacer llamadas, ¿no? A lo que son dentro de las fiscalizaciones o hogares de familia. Y por último, tengo que tener mucho en cuenta lo que es la seguridad. Si realmente el lugar donde que yo voy a hacer o aplicar el PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, es un lugar seguro donde que tanto la persona y el paciente no corran en riesgo lo que es su vida, ¿no? Ver, ¿no? Que sea seguro. Entonces, para cual yo poder hacer la ayuda psicológica, ¿sí? Y dentro del escucha,
¿sí? Es donde que yo vamos a establecer lo que es una relación con la persona afectada. Recién allí voy a ir directamente hacia la persona, ¿no?, que está pasando esta situación de crisis, ¿no?, para poder contribuir a facilitar su recuperación, priorizar sus necesidades y facilitar la toma de sus decisiones, ¿no? Entonces, cuando yo recién ya he observado a mi alrededor los procesos, entonces recién me voy a acercar a la persona, de todas maneras manteniendo lo que es mi distancia. El personal de salud o la persona capacitada se va a presentar dando a conocer, bueno, Carmen o Juan, ¿no? Soy psicólogo o soy bombero o soy tío, hermano, lo que las personas que podrían estar capacitadas, presentarse, por la cual me permite o me gustaría poder ayudarte, ¿no? Entonces, dar como un permiso a la persona si es que A o B desea nuestra ayuda. Si el paciente nos dice sí, no hay problema, entonces nosotros podamos recién ahí acercarnos y preguntarle, ¿no?, ¿qué es lo que usted necesita en estos momentos? ¿En qué más o menos puedo ayudar? Si el paciente te manifiesta, bueno, yo necesito lo que es, tengo hambre o estoy preocupado por mis hijos, no sé cómo estarán, te empiezan a dar un sinnúmero de problemas o preocupaciones que pueda tener. Entonces, no todos ellos yo voy a poder como profesional o como persona capacitada quizás solucionar todo el problema en un solo día. Simplemente vamos a tratar en ese momento hacer que la persona ante esta situación, ¿no?, de crisis pueda más o menos decirnos, ¿no?, de todo lo que me has mencionado, cuál es para ti lo primordial para poder ayudarte. Entonces ya nos manifestará el paciente en qué, cuál de todos el problema que pueda tener, uno de ellos poder ayudar. El siguiente es, retrocedemos. El siguiente es preguntar a la persona si desea ayudar y buscar un lugar seguro para nosotros poder hacer la intervención, ¿sí? Siempre manteniendo lo que es ahora el distanciamiento, ¿no?, que es dentro de 1 metro y 1,5 metros, y poder allí conversar tranquilos en un lugar, un ambiente donde que también se pueda guardar la confidencialidad de lo que nos está manifestando el paciente. Y por último, también darle información precisa a lo que se está ofreciendo, ¿no? ¿Qué servicio más o menos puede necesitar el paciente en el momento que está pasando la crisis, ¿no? De repente necesita alguna ayuda médica, entonces nosotros podemos darle algún tipo de contacto o hacer algunas llamadas para de alguna otra manera poder generar lo que son algunas ayudas. Y todo este proceso de la escucha es muy importante que nosotros podamos mantener lo que es también una voz calmada, un lenguaje claro, comprensible para que la persona, ¿no?, pueda entender o comprender lo que nosotros estamos queriendo decir, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer si la persona se encuentra en lo que es con una crisis alterada y le es difícil establecer lo que es el contacto visual? En primer lugar, ¿no?, si vemos que nosotros podemos de alguna otra manera intervenir, bien, podemos de alguna otra manera hacer lo que son las terapias de relajaciones, todo es con ello lo que es la respiración y relajación. Pero si vemos que escapa de nuestro alcance, es necesario lo que es llamar inmediatamente o derivar el caso lo que es a un especialista para que puedan intervenir de una manera prudente, ¿no?, para con este tipo de paciente. Porque tampoco no me podría, como se dice, arriesgar, digamos, si una persona esté en un estado de euforia, de agresividad, no voy a poder hacer la intervención de primeros auxilios porque me podría lo que es agredir a mí también. Pero sí podemos lo que es derivar
o llamar lo que es, ya sea a los policías o a los bomberos para que ellos puedan intervenir. El asunto es poder trabajar también de una manera articulada con otras instituciones, ¿sí? Entonces, ante esta situación, nosotros podemos preguntar, ¿no? Si la persona, digamos, no está tanto en un estado de ansiedades, ¿no? Podemos preguntar mayormente cuando usted se siente así preocupado, ¿no? ¿Qué mayormente hace usted para que se pueda calmar? Entonces, hacemos que la persona de alguna otra manera, en vez que se enfoque en lo que son en el problema, ¿no? Sino se enfoque en lo que es en la solución al problema que podría estar pasando. El siguiente es cómo hacen las personas cuando se quieren calmar. Entonces damos alternativas que no solamente es, digamos, la única persona que está pasando por esta situación, sino que hay otras personas que también han logrado salir adelante, ¿no? Y si la persona, digamos, todo te logra responder, ¿no? Dentro de lo adecuado, entonces nosotros le podríamos decir, ¿no? ¿Te gustaría que le enseñe lo que es una técnica que consiste en aprender a respirar adecuadamente? Entonces, si la persona nos dice, sí, excelente, nosotros le podemos enseñar lo que son la técnica de respiración profunda, o lo que mencionan también algunos otros colegas, otros autores, lo que es la respiración, el 4x4. Y se enseña en ese momento al paciente a, a poner en práctica. Primero lo hago yo y después se lo hace el paciente, donde que pueda respirar profundamente todo lo que pueda respirar por la nariz de manera calmada, ¿sí? Tratando de sentir de cómo el aire se expande lo que son en los pulmoncitos y que se infle lo que son el vientrecito o el abdomen, ¿sí? Hacer después que el paciente bote el aire lo más despacio que pueda botar lo que es por la boquita. Y de esta manera, cuanto más demore lo que es el paciente en botar el aire por la boca, entonces va a permitir que la persona se relaje. Y el estado de ansiedad o temores de alguna otra manera van a empezar lo que es a disminuir. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, la persona o el paciente no desea recibir ayuda o no desea practicar esta técnica contigo? Simplemente respetarlo y dar manifiesto de que cualquier momento que usted de repente desea hablar o desea que nosotros le podamos ayudar, vamos a estar acá dispuesto a apoyarlo, ¿no? Y dejarlo para poder seguir nosotros apoyando de repente a otras personas que necesitan o desean nuestra ayuda profesional o la persona que también está siendo capacitado en este área. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a decir dentro de lo que es el proceso de escucha? ¿No? Vamos a decir más o menos, esto debe ser difícil para usted, ¿sí? Claro, sí, ¿no? Entonces, usted me dijo que, como tratando de hacer una paráfrasis, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa o necesita ahora? ¿Sí? Su familia sabe lo que está sucediendo, ¿no? Y que usted está acá o está aquí en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más o menos nosotros no debemos de decir ante una ayuda de auxilio psicológico, ¿no? Puedo asegurarle que usted va a salir adelante, no tenga miedo, ¿no? ¿Para qué te estás preocupando mucho, ¿no? O si no, afortunadamente no fue para tanto, estás exagerando en las cosas, ¿sí? Entonces ahora tiene un angelito que lo cuidará desde los cielos, te va a estar cuidando, protegiendo, así que ya no estés llorando, ¿no? Tratamos a veces de minimizar lo que es su sentir de la persona. O no te preocupes, eres joven, vas a conseguir de repente otra persona mejor que lo que has tenido, ¿no? Dios sabe el por qué hace las cosas, no hay un mal que por bien venga. Todo pasa por algo, ¿no? No debería sentirse así. Son cosas que eso no deberíamos dar a conocer
o manifestar ante un paciente que podría estar pasando por un estado pues muy desagradable. Dentro de lo conectar, acá implica lo que es tratar el vínculo empático y respetuoso con la persona afectada, donde que acá se va a fomentar lo que es la autonomía y estrategias de afrontamiento, teniendo en cuenta sus necesidades y recursos. Vamos a permitir acá que la persona pueda suplir sus necesidades inmediatas, ¿no? Lo que es que él pueda estar dentro de una institución que está brindando el apoyo, ¿sí? O nosotros vamos a tratar de referir a un especialista, ¿no? Que él pueda estar en contacto con un especialista para que pueda seguir abordando o suplir las necesidades inmediatas, que nosotros sabemos que puede ser lo que son las alimentaciones, las vestimentas, ¿sí? O que necesita de repente alguna ayuda médica, ya sea por algún tipo de enfermedad que podría estar pasando, ¿no? Que también otro proceso está dentro del conectar, son los recursos personales. Aquí vamos a practicar los recursos de afrontamiento o que le generan calma, ¿no? ¿Qué cosa es la que antes hacía para solucionar un problema? Tratar de que él nuevamente vuelva a activar eso, buscar qué afrontamientos más tiene esta persona. Luego vamos a fomentar a la participación lo que son algún grupo o un colectivo, ¿no? Lo que es, de repente, si la persona ya se estabilizó y desea de repente apoyar en algún lugar o apoyar de repente si otra persona más está pasando una situación de crisis, entonces esta persona también pueda, de lo que se le ha ayudado con algunas estrategias, también él pueda compartir hacia otras personas también. El siguiente, lo que es la información. Aquí vamos a brindar lo que es la información exacta, tampoco sin exagerar las cosas. Vamos a dar a conocer cómo se está dando la situación del problema, ¿no? En cuestión de la pandemia, ¿no? Bien sabemos que aún todavía no tenemos una cura un 100%, ¿sí? Pero que sí debemos de seguir teniendo en cuenta los cuidados adecuados o los de bioseguridades, lo que compete en sector de salud, ¿no? Vamos a también acá comunicar las acciones de respuesta y servicio de apoyo en caso, digamos, que no te sientas bien o hay mareos, dolor de cuerpo, entonces puedes acudir inmediatamente a lo que es un centro de salud o al hospital, ¿no? O algún familiar que nos puedan apoyar. También dentro de la parte social, ahí vamos a tratar también de promover lo que es la unión de la familia, ¿no? Que puedan estar quizás ahí presente con la persona para que también nos puedan apoyar con los soportes emocionales, ¿no? O los grupos lo que son de apoyo, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cuándo no hacer lo que es un PAP? Cuando A o B hay una ideación suicida, cuando hay riesgo de agresión, como estamos mencionando anteriormente, cuando no reacciona la persona ante ningún tipo de estímulo, o las ideas están desajustadas a la realidad, o entran en una crisis de pánico, ¿no? O el trastorno psiquiátrico se vea descompensado o sin medicación, entonces por ende no voy a poder lo que es intervenir, sino lo que puedo hacer es derivar o hacer llamadas a lo que es algún profesional, ¿no? Especialmente capacitado para que puedan intervenir lo que es a tiempo, ¿sí? Siguiente. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que nosotros debemos de tener en cuenta? Como bien mencionamos, son los niños, los adolescentes, las personas adultos mayores, las personas con discapacidad, mujeres en riesgo de violencia, las personas que están también recluidas, ¿no? En algunas instituciones, personas con enfermedades crónicas, como también los turistas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacer. Siguiente. Entonces, ¿cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos, lo que es en los niños?
lo primero que tenemos que tener en cuenta es que más o menos voy a tratar de preguntar lo que es a un niño, porque es diferente lo que es para un adulto, ¿no? Lo primero, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cuántos añitos tienes? ¿Dónde estaba cuando sucedió este tipo de acontecimientos o la crisis o o esta pandemia, si lo cogió de repente en la casa de, si son padres separados, si a Obed le dio en la casa del papá o en la casa de mamá, todo eso tratar de buscar alguna cierta información, ¿no? Estás diciendo que, o quieres decir que, ¿no? Me gustaría resumir lo que he podido comprender. Déjame hacer un corto resumen sobre lo que te escuché decir, ¿no? Noto que estás asustado. Está bien sentirse enojado, triste, de cólera, ¿no? Estoy aquí para cuidarte, protegerte, ¿no? Es normal que tu cuerpo reaccione con ese miedo, ¿no? O si no, puedo preguntar o puedo conversar lo que es con tu mamita, si es que caso el niño, bueno, se desbordaría en llanto, bueno, conversar lo que es con la mamá para también enseñar a la mamá qué es lo que podría hacer también, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos, ante un niño que no puede dormir, ¿no? Que se despierta en las noches? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya sea como persona cuidadora o profesional, es poder comprender que el niño tiene miedo, ¿no? Que necesita lo que es una seguridad, ¿no? Y que lo que sueña es lo que él ha vivido, que ha sido algo desagradable para él. Entonces, ¿qué podría yo hacer ante esta situación? ¿No? Dejar, ¿no?, que el niño pueda dormir por el momento con usted, ¿sí? O seguir lo que es una rutina, lo que es de dormir. Pueden orar, leer cuentos, jugar un poco, para que el niño también pueda ir entrando en lo que es en confianza y pueda dormir, como se dice, placenteramente, sin estar enfocando en lo que son en sus temores o en sus miedos. O hacer que también el niño, como bien sabemos nosotros a veces como papás, sabemos qué dibujos animados es lo que a ellos les gusta, poder hacer el personaje de ellos, ¿no? Si él tiene miedo a dormir, vamos a imaginar, ¿no? ¿Qué haría si, digamos, acá Popeye, por decirlo así, ¿no? Está a tu lado, ¿no? Entonces vamos a imaginar que Popeye está a tu lado, entonces vamos a dar lo que es un paso para poder, digamos, ir aproximándonos para que él pueda apagar la luz y pueda echarse en su cama tranquilo, ¿no? Entonces, hacerte cuenta que él es, que el personaje le está acompañando, que él tanto admira o él tanto le gusta ver, para que él también poco a poco pueda ir afrontando lo que son sus temores. O si no, podría ser que el papá pueda dormir normal en la cama de nuestro hijito, ¿no? Y al momento que quede dormidito, poder retirarnos, ¿no?, de su cuarto de nuestros hijos, pero con la puerta abierta, para que el niño pueda dormir, ¿no? Y por último, poner el brazo en su hombro o abrazarlo. Para ellos es mucho y le hacemos sentir esa seguridad ante esto, ante el problema que podría estar teniendo, sus miedos, ¿no? ¿Qué podemos más hacer cuando el niño está muy preocupado de que tiene miedo que le pueda pasar algo a su mamá o que pueda ser contagiado, ¿no? Sobre esta pandemia? Lo que tenemos que comprender es que es natural sentir esos temores, al igual que nosotros nos pasa como adultos, tenemos miedo, tenemos temores, ansiedades, lo mismo también tienen temores nuestros niños. Entonces, el temor puede aumentar si está separado lo que es de su familia. En caso si es el niño es más pegado lo que es a mamá, entonces, pero está con papá, tratar de ver la manera, cómo comunicarnos lo que es con la mamá. ¿Sí? Entonces, vamos a recordarle que ambos están seguros. Con la persona que esté el niño, manifestar que estamos en casa, no estamos al menos seguros, vamos a seguir utilizando lo que son las medidas de seguridad, lo que son los lavados de manos, ¿no? Vamos a hablarle que está haciendo lo posible de mantenerlo seguro,
¿no? Que simplemente él trate de estar lo que es tranquilo o llamar lo que son a los seres que ama para que él pueda estar comunicando, conversando por teléfono o haciendo las videollamadas. Asegurar de que alguien más puede cuidar a su niño en caso, digamos, que necesita alguna urgencia, el cuidador que pueda salir a hacer algún tipo de trámites o de ver de otro paciente más. Entonces, asegurar que va a dejar con otra persona que también lo va a cuidar como él lo está haciendo, ¿no? Y hacer que él pueda realizar lo que son algunas actividades también juntos, como jugar o pintar, crear algunas cosas en cuestión de manualidades, puedan entre el cuidador y el niño poder ambos participar de eso. ¿Qué más podemos hacer? Siguiente. Cuando digamos el niño no quiere jugar o se aísla, nuevamente debemos de comprender que el niño nos necesita, o necesita de alguien para que él se sienta seguro, ¿no? De que el niño se siente triste o lo que es abrumado o está de cólera, debemos comprender eso y que necesita lo que es nuestro cariño. Entonces, más o menos, ¿qué podríamos nosotros hacer o cómo vamos a poder ayudar a este niño que está pasando por esto, que no quiere, como se dice, de alguna otra manera jugar o se aísla para en su cuarto como encerrado y no sale lo que es para la sala o la cocina, estar en relación con la familia, ¿no? Sentarnos a su lado, ¿no? Abrazarle y hacerle saber que nos importa mucho, hacer que exprese sus sentimientos y que es natural sentirse así, ¿sí? Que normal es llorar, sentirnos de cólera, todo eso, pero pronto va a pasar, ¿no? Y realizar lo que son actividades juntos, lo que a él más le guste. ¿Qué te parece si hacemos, digamos, dibujamos? Porque a los niños les gusta dibujar o pintar, ¿no? Entonces, dibujar con él, ¿no? Ahora, ¿qué otro problema más se puede intervenir con los primeros auxilios psicológicos? Es cuando el niño A o B llora mucho. Nuevamente nos pide que nosotros podamos comprender si su familia está pasando experiencias abrumadoras. Es natural que el niño se exprese de esta manera y por la cual busca ayuda si es que en caso, como el cuidador se siente muy abrumado o muy tenso con tanto llanto de nuestro niño, entonces para nosotros poder buscar a alguien que nos pueda ayudar por un momento, digamos, a poder, con quien podamos nosotros contar en ese momento el apoyo, ¿no? Cuando uno podríamos estar estresado. Eso es lo que más o menos debemos comprender. ¿Y qué podríamos hacer, ¿no? Ante esta situación de que el niño esté llorando, ¿no? Vamos a permitir que exprese sus sentimientos, ¿sí? Dejar que llore todo lo que pueda llorar, ¿sí? Explicar que es natural sentirse así. Vamos a apoyarlos sentándonos juntos a él o a su costado, ¿no? Pasar tiempo juntos ahí sin necesidad de decir más otra cosa. Sentarnos a su lado sin decir más otras palabras, hasta que el niño pueda calmarse y si es necesario ahí, abrazarlo, después que se calme de llorar, abrazarlo y decirlo que lo amamos mucho y que nos importa. Por último, brindarle la esperanza para el futuro, que no siempre va a ser así. Pronto todo esto va a pasar y van a poder estar cerca a lo que es a los seres que aman o estar con sus amistades o ir a la escuela o al jardín, ¿no? Siguiente. En cuestión si el niño tendría miedo de que vuelva a ocurrir nuevamente, que la mamá o el papá se enferme, ¿no? Nosotros nuevamente tenemos que comprender que es natural que siente estas emociones y que debemos de consolar y protegerlo. ¿Cómo vamos a ayudar? Vamos a explicar la diferencia entre el acontecimiento y el recuerdo, ¿no? Vamos a explicar que no siempre será así y alejar a nuestros hijos lo que son de las noticias, ¿no? Porque esto podría hacer que aumente más su estado de miedo y tratar de jugar
con él, ¿no? Ante una pérdida de un ser querido que el niño podría estar pasando, nuevamente tenemos que comprender que es natural y que necesita nuestra ayuda y no brindarle lo que son las falsas esperanzas de que pronto va a volver o que de repente muchos de nosotros a veces decimos no se está cuidando o está de viaje, ¿no? Al contrario, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a prestar atención a lo que nuestros hijos desean saber, ¿no? Si está enfermo, ¿no? Si va a demorar en recuperarse. Vamos a permitir que el hijo participe también en rituales culturales o lo que son los procesos de duelos, que eso más adelante con otra colega es la que va a dar un poco más de hincapié acerca del duelo ante la pandemia, ¿no? Hacer procesos de rituales, ayudarle lo que es a encontrar su propia manera de decir adiós al ser que ha amado, ¿no? Ya sea a través de dibujo, a través de objetos, ¿no? O si tienen alguna religión, puedan orar o rezar, como lo llaman algunos, ¿no? Y sea sincero sobre las cosas que está pasando, por más que nosotros digamos, ellos son niños, no entienden, no comprenden lo que está pasando, al contrario, ellos se dan cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque nos observan y saben ellos, algo nos preocupa o algo nos pone mal o algo nos pone triste, simplemente decir las cosas, qué es lo que está pasando. ¿No? Siguiente. Si ahora nuestro niño o el niño no habla o está muy callado, ¿no? Nosotros debemos de comprender que necesita lo que es de nosotros como padres, ¿no? Para que pueda expresar sus sentimientos. No vamos a obligar a que el niño hable o exigir o a presionar, pero habla, ¿qué tienes? ¿Pero por qué te quedas callado? ¿Cómo te vamos a ayudar? Nada por el estilo. ¿Y qué podemos hacer ante este caso? Vamos a dibujar lo que son las caritas diferentes de estado emocionales, ¿no? Y tratar de hacer como un relato, como una historia para el niño, ¿no? Digamos, Juancito iba caminando, de pronto, digamos, se enfermó y se puso por sí triste y sacamos la carita de tristeza, ¿no? Pero después se sintió el alegre, sacamos la carita feliz, ¿no? Porque sus amiguitos se fueron a verlo o lo llamaron por teléfono, hicieron la videollamada, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer o cómo podemos ayudar ante este tipo de problema? Manifestar que es natural sentirse triste o de cólera y nuevamente poder usar con ellos juguetes para que él pueda expresar sus sentimientos a través de los juegos, ¿no? Y ahí nosotros vamos a estar observando qué es lo que está pasando en cuestión de nuestros niños se encuentran callados, observar cómo es la conducta a través de los juegos, ¿no? Si de repente hay agresión o vemos ahí si el juguetito o la muñeca lo pone ahí como si estaría enfermito, entonces sabemos que le está preocupando a alguien de la familia que está enfermo. Entonces nosotros podemos comprender un poco más allá a través de los jueguitos que los niños realizan, ¿no? Otro problema más es de que vuelve a relatar repetidamente los acontecimientos, ¿no? Mi mamá está enferma, de repente puede morir, no quisiera esto, y está todos los días, digamos, con lo mismo, con la misma pensamiento. Entonces nosotros tenemos que comprender en permitir que el niño hable y recree el acontecimiento, no privarlo, que otra vez está con la misma cosa de siempre, que estás diciendo esto, y ya cállate, ya párale, por favor, di otra cosa más que no sea esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o cómo podemos ayudar? ¿No? Promover lo que es la resolución de problemas positivas a través de dibujos o juegos. Entonces, ok, está pasando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, hacer que el niñito, a pesar de su corta edad, él podría darnos algún tipo también de solución. Podría ser, digamos, jugar, o podría pintar, o podría de repente, si tengo animalitos, ir a jugar con los animalitos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, tratar de desconectar lo que el niño está pensando en lo mismo o algo malo que podrá pasar de repente a lo que es a su familia. El siguiente también. Siguiente.
Vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cómo podemos también aplicar los primeros auxilios psicológicos en adolescentes? Lo primero que tenemos que saber es cómo reaccionan los adolescentes, ¿no? Ellos van a actuar de una manera desorientada, van a tener rechazo al hablar, se van a aislar, ¿no? Van a estar ausentes, van a estar distraídos, va a haber algunos cambios en su apetito, en su sueño, algunos dolores de cuerpo, de cabeza, ¿no? Va a haber cierta rebelión con la familia o alguna autoridad, sí, va a tener cierto miedo, posiblemente se puede huir de la casa o se puede aislar, ¿no? Ya no va a entrar lo que es a clase por medio del Zoom, se va a desconectar, posiblemente va a tener algunas conductas de riesgos, ¿no? Lo que es de repente el tomar el alcohol o refugiarse en lo que son de repente las drogas, ¿no? Cambios repentinos del humor, permanecen en sus habitaciones, son muy apáticos, ¿no? Y van a tener que esas ideas o expresiones en relación a lo que son a la muerte. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces aquí, ¿por qué reaccionarían ellos ante esta situación de crisis que estarían presentando? Siguiente es porque ellos perdieron lo que es la socialización, el estar reunido con sus compañeros, con sus pares, ¿sí? La estabilidad, van a perder su estabilidad emocional, se van a estar irritables, de cólera, tristes, todas las emociones que podrían sentir. Ellos van a reaccionar así porque perdieron lo que es su privacidad, perdieron el hacer los ejercicios, ir al gym o salir a correr, no estar en el aire libre, no van a disfrutar de los hobbies, ir a algunos campeonatos o ir al entrenamiento de fútbol o de voleibol, de básquetbol. Oye, no van a tener esas salidas o paseos como antes lo han tenido, o no van a tener propinas porque ya no hay esos ingresos como antes había. No van a tener esa libertad, ¿no? Mayormente los adolescentes les gusta estar más afuera con la sociedad que estar dentro de lo que es de la casa. Siguiente. Entonces, ellos van a empezar a preguntar y les va a tener como preocupados, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? ¿Volverá a ser todo normal? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Es suficiente lo que estoy haciendo? ¿Habrá cambios o estoy aburrido? ¿Seré capaz de enfrentar los desafíos? ¿No? Todas esas cosas es donde que el adolescente va a estar todo preocupado, con incertidumbres de cómo va a ser el futuro, cuando AOV terminaría lo que es la pandemia o la crisis que él podría estar vivenciando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que más deseamos, ¿no? Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer cómo trabajar ante los adolescentes? Lo primero es preguntarle qué es lo que sabe o ha escuchado, ¿no? Cuánta información él tiene sobre este caso de la pandemia que podría él de repente estar perturbándole, ¿no? Ahora que están con el tema ahora de la segunda olada, ellos van a estar más pendientes de la noticia que los adultos, ¿no? Saber hasta cuánto de información él sabe, conoce. ¿Sí? Entonces, ayudar a que exprese sus emociones y necesidades, promover la participación en colectivos o grupos. Como a veces no se está todavía realizando lo que son la parte social, ¿no? Por todavía aún mantenemos el aislamiento social, ¿sí? Entonces, a través del Zoom, ¿no? Algunos que son habilidosos, ¿no? A través del Zoom pueden conectarse con sus amistades, grupos, ¿no? Sus compañeros o amistades de alguna iglesia o alguna religión, ¿no? Hablar con una empatía, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando el adolescente se sienta, es desafiante, tiene una conducta autolesiva o está un poco ahí que se refugia en el consumo de alcohol, tabaco, droga? Lo que tenemos primero que es comprender
que el adolescente está pasando por un proceso de un cambio, no es fácil para ellos estar en esta situación, ¿no? Que los regaños solo harán que él se sienta peor, no lo vamos a ayudar en nada, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a este adolescente? Ayúdele a comprender que el desafiar al mundo no va a solucionar el problema o no va a hacer que se combata lo que es la pandemia. Muchos, hasta adultos, se sienten fuera de control, ¿no? Que es natural sentirse también así, o que nos podamos refugiar en uno de estos predispuestos de lo que son los factores de riesgos, que es el alcohol o la droga, ¿no? Es normal que nosotros podamos sentirnos así, ¿no? Pero por ende también vigilar nosotros de cerca por un tiempo qué es lo que está haciendo nuestro hijo adolescente. No, no significa que voy a estar ahí como detective, ¿no? Sino dentro de casa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Mientras que él está, digamos, estudiando o yo estoy cocinando, uno puede de lejitos nada más ver qué es lo que él está haciendo, si realmente está estudiando o está echado o está en algún otro lugar, ¿no? Saber qué es lo que realmente está haciendo o si él va a salir, ¿no? Con sus medidas de protección, saber dónde está o con quién se va a reunir, para que en caso de que ocurriese algún tipo de emergencia, ¿no? Nosotros podamos ir a buscarle o hacer la respectiva llamada. Asegurarle que todo esto es temporal, que pronto va a pasar, y hablar sobre los riesgos que pueden atraer si nosotros nos refugiamos cada vez más en el alcohol o en la droga, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Teme a la recurrencia de que vuelva, al igual que un niño, que sus padres puedan enfermarse, ¿no? Él teme que nuevamente el adolescente hacer que sus papás puedan enfermarse, ya sea por la misma pandemia o si tuviese alguna enfermedad que pueda recaer lo que es en su salud. Nuevamente, nosotros poder comprender que es natural que él sienta miedo, ¿sí? Que tomará su tiempo para que él se sienta seguro. ¿Cómo vamos a ayudar aquí a este adolescente cuando él teme que vuelva a pasar nuevamente esa crisis? Ayudar a que él identifique sus temores, ¿sí? Lo que es que le tiene miedo, si son realmente alguna cosa, es el lugar o es la misma pandemia o es otra enfermedad, qué es lo que a él le está preocupando, qué es lo que teme, hacer que él identifique cuál. ¿Sí? Explicar que las noticias pueden provocar más temores, mejor dedicarse a lo que a él le gusta, ya sea pues, algún deporte, si tienen pelota ahí, poder jugar dentro de la casa, o si tenemos huerta, poder ir en la huerta a jugar, ¿no? O con los animalitos, que muchos de tanto niños como adolescentes gozan de tener lo que es una mascota dentro de casa, ¿no? Si o en caso de que él estaría preocupado, ¿cómo le vamos a ayudar? Vamos a alentar, a apoyar a otras personas, ¿en qué sentido? ¿No? De repente hacer algunas llamadas que pueda también dar lo que son algunos soportes emocionales para algún amigo, compañero, ¿no? Persona que podría también estar necesitando de algún tipo de apoyo, ¿no? A ver, o si no nos podría apoyar él también lo que es identificar en cuestión, cómo él nos podría ayudar, de repente hacer algunas llamadas o poder retirar dinero, ya sea del cajero para comprar de algún medicamento o alimentaciones, o voy a comprar los alimentos también, ¿sí? ¿Cómo podemos ahora, aplicar los primeros auxilios psicológicos en el adulto mayor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es dar un tiempo para escuchar y conversar con atención, respeto y empatía. Como bien sabemos, mayormente los adultos mayores les gusta, como se dice, que se converse con ellos. A ellos les gusta hablar, les gusta dialogar, ¿sí? Vamos a ayudar en las tareas que tiene dificultad, ¿no? Que desempeñen lo que es alguna función. Bien es cierto, ellos por la misma edad ya no podrían quizás de repente cultivar o cocinar, pero sí podrían ayudarnos de repente, ¿no? Lo que es a desgranar, ¿no? Algunos frijoles, poder de repente tender la cama, porque a ellos también les gusta estar activos, no les gusta estar inactivos. Para ellos es, como se dice, se sienten mal o se ponen tristes cuando ellos creen
que no son necesarios ante la familia, ¿no? Hacer partícipe más bien de algunas actividades que podamos tener dentro de casa y no dejarlos solos. ¿Sí? El siguiente, ¿qué podemos hacer o cómo vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos con las personas con enfermedades o discapacidades? Uno, establecer un contacto directo. Vamos a preguntar si está tomando sus medicamentos. ¿Sí? Vamos a establecer lo que es un contacto con un asistente médico, o si la familia, alguien está pendiente del paciente, ¿no? Que pueda dar a horas, hacerle recordar que no deje de darle sus medicamentos, ¿no? Ponerse en contacto con alguna organización de tipo de protección o tipo de apoyo en caso, digamos, que AOV, estos tipos de personas vulnerables podrían estar pasando algún tipo de proceso de violencia también, ¿no? O algún tipo de maltrato. Pueden contactarnos con alguna organización de protección. Siguiente, por favor. Entonces, dando como conclusiones, vamos a recordarte que ante este proceso de pandemia nosotros, o alguna situación de crisis que cualquier niño, adulto o adulto mayor podría pasar, tenemos que normalizar, hacer de lo que el paciente esté en un estado de ansiedad, temor, todo eso, hacer que el paciente pueda estar dentro de lo normal, ayudar a que él pueda exponer sus angustias sobre el evento que él está vivenciando. ¿Sí? Vamos a decirle que deben de comunicar a alguien lo que piensa, lo que él siente, siempre hablarles con la verdad sobre la situación que está pasando, promover lo que son reuniones familiares. Si dentro de la casa hay 5 personas, trata que las 5 personas puedan un momento juntos ver una película, comiendo de repente palomitas de maíz, ¿no? O hacer algún juego lúdico como familia, ¿no? Y alentarlo a expresar lo que son sus sentimientos a través de actividades simbólicas, ¿no? Ya sea por las caritas felices, como mencionamos anteriormente, o sino a través de gestos, de abrazos, ¿no? Siguiente, por favor. Y dentro de las recomendaciones que podemos nosotros dar es que no se sienta culpable, dar manifiesto a la persona o al paciente que está pasando por esta situación de crisis, ¿no? Que no se sienta culpable, ¿no? Que no sea duro consigo mismo, ¿sí? Que él pueda hablar con alguien en que él confíe, ¿no? No trate de que él esconda sus emociones, sus sentimientos, no se automedique, ¿no? Debe continuar lo que es trabajando en sus tareas rutinarias, o que siga con sus actividades normales, ¿no? Y que pueda buscar lo que es él una ayuda profesional, ¿sí? También podría realizar lo que son, siguiente, ¿no? Hacer lo que es algunas técnicas de respiración o relajaciones, ¿no? Que pueda realizar lo que son algunas actividades físicas que a él le guste, ¿no? Ya sea hacer abdominales, el polinchonelo, las cuerdas o las planchas. Como también hay otros tipos de técnicas, la musicoterapia, poner la música que a él tanto le guste, pero no una música, digamos, que le pueda generar lo que es estrés, sino una música al menos que pueda ayudar a relajar, que le pueda ayudar lo que es a tranquilizar, ¿no? Como son los músicas instrumentales, algo que pueda generarle paz o tranquilidad a su ser. Otro tipo de estrategia que se podría utilizar, ¿no? Como recomendación son las terapias alternativas, lo que son las aromas, las infusiones o los baños que nosotros podemos hacer, o los masajes, ¿no? Todo ello. Y por último, lo que son las risoterapias, ¿no? Si A o B tenemos algún tipo de videos o chistes y nos causa gracia, pues aprovechar al máximo en reírnos, porque todo eso va a hacer que alivie el malestar que podamos tener o el problema que estamos pasando, nos podamos olvidar por un momento, desconectarnos y concentrarnos lo que es en estar también tranquilos y felices, ¿no? Eso más o menos podríamos haber dado como un resumen general de los primeros auxilios psicológicos, ya que es un tema, bueno, muy amplio, ¿sí? Entonces, eso sería todo. No sé si hay algún tipo de pregunta.
Muy bien, agradecemos a la psicóloga Pamela con una excelente exposición. Realmente nos ha mostrado diferentes estrategias de cómo poder afrontar estas situaciones en los diferentes grupos de edades, ¿no? Inclusive en los niños, en el adulto mayor y en las personas con nosotros mismos que tenemos una sobrecarga de tantas tareas y encima el estrés y la pandemia, ¿no? Que afrontar. Bien, ¿hay alguna pregunta, por favor, si tuvieran? Si en caso no lo tuviéramos, vamos a hacer una pregunta para dar un premio a la persona que esté conectada, ya sea por vía Face o también vía Zoom. Entonces, hace una pregunta. Tenemos un premio sorpresa traída por el área de psicología de nuestro hospital, de modo que la persona que quiera responder, ¿no? La pregunta, definitivamente nos levanta la mano, nos da las señales para poder responderla. Muy bien, para usted la pregunta. A ver, ¿quién va a ser el afortunado de llevarse un premio? Estamos regalones últimamente. A ver, ¿quién nos dice más o menos cuáles son los procesos básicos para una intervención de primeros auxilios psicológicos? Muy bien, entonces nos está preguntando cuáles son los procesos, ¿no? Si por ahí recordamos, son 3 procesos que nos ha mencionado, básico, para los primeros auxilios. Así que podrían, ahí está, Jessica Calderón. Muy bien, a ver, Jessica, Josías, a ver. Muy bien, Josías, escuchar, observar y conectar. No sé si podría prender su cámara, Josías, señor Josías. ¿Sí? Para que podamos reconocerlo y pueda venir a recoger su premio sorpresa de acá del hospital. No tengo acá. Muy bien. Entonces, su micrófono, en todo caso, le vamos a habilitar para que pueda también emitir su respuesta, ¿no? Y escucharlo. ¿Está habilitado su micrófono, Hola, señor ¿qué tal? García? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto y muchas gracias por estar conectado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La respuesta sería escuchar, observar y conectar. Perfecto. Muy bien, usted se ha hecho acreedor a nuestro premio sorpresa que tenemos en el hospital. No sé si lo recoge del área de psicología. Oh, ¿Sí? ya. O de capacitación. Gracias. Ya, muy bien. Josías, en el interno, por favor, si nos podrías enviar tu número de celular o, en todo caso, hoy día o mañana, podríamos, de acuerdo a tu disponibilidad, podrías venir a recabar tu premio de acá de la oficina de capacitación, biblioteca, en todo caso, del Hospital de Tarapoto. ¿Sí? Usted está aquí en Tarapoto, ¿verdad? Josías. Bueno, entonces agradecemos a cada uno de ustedes, especialmente a usted, psicóloga, y anteposición muy importante, y agradeciendo también, como siempre, a todo nuestro equipo, quienes hacen posible de que podamos transmitir estos tipos de actividades académicas al equipo de comunicación e informática de nuestro hospital de Tarapoto, y a toda una gama de equipos que vienen trabajando en estos temas. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Y también el lunes tenemos un tema también muy interesante por ya estar preparándonos a la Semana Mundial de la Lucha contra el VIH, ¿verdad? Entonces, a partir del lunes 30 también tenemos actividad a las 12 del día. Agradecemos, tenemos muchas sorpresas, ¿no? Muchos premios que dar y así que les esperamos la próxima. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.